Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Bueno, buenas noches. En esta noche nosotros vamos a compartir una enseñanza que yo he titulado Misericordia en lo espiritual, pero que realmente está enfocada a que nosotros empecemos a comprender las obras de misericordia espirituales. Es muy común para un católico conocer las obras de misericordia corporales. Tenemos un pasaje en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, donde Jesús habla: porque tuve hambre, no me diste de comer; porque tuve sed, no me diste de beber; porque estuve desnudo y no me vestiste. Y así vamos viendo las obras de misericordia corporales. Y a veces aprendemos a que ayudar tiene que estar asociado únicamente a esa manera, y descuidamos otra dimensión que también es importante y que Jesús también en los evangelios nos dejó para atender. Porque el ser humano no es únicamente cuerpo, también tiene alma. Y así como uno tiene que ayudar al cuerpo, también tiene que ayudar al alma. Cuando uno empieza a hablar de la palabra misericordia, y para poder entender cómo tener misericordia, hay que saber que la misericordia no se siente aquí, sino que se siente en el corazón. Porque misericordia es sentir en el corazón lo que está pasando el otro. Si uno buscara una definición de diccionario, diría que la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Eso es la misericordia. Me inclino a compadecerme del otro. Pero no solamente me inclino a compadecerme del otro en lo carnal, en lo corporal, en lo material, sino también en lo espiritual. La iglesia viene y dice en el catecismo que las obras de misericordia son acciones caritativas. Y ahí caritativa no significa de lástima, sino que proceden de la caridad. Y la caridad es el amor, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Entonces, las obras de misericordia están hechas ¿para qué? Para ayudar la necesidad que tiene mi prójimo. San José María Escrivá, que es el fundador del Opus Dei, escribió varios libros, y en uno de esos libros él escribió la siguiente frase. Dice San José María Escrivá: no puedes pensar en los demás como si fueran números o escalones para que tú puedas subir, o masa para ser exaltada o humillada, adulada o despreciada según los casos. Piensa en los demás antes que nada, en los que están a tu lado, como en lo que son hijos de Dios, con toda la dignidad de ese título maravilloso. Hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. El nuestro ha de ser un amor sacrificado, diario, hecho de 1000 detalles de comprensión, de silencio, de entrega que no se nota. Ese es el buen olor de Cristo, el que hacía decir a los que vivían entre nuestros primeros hermanos en la fe: miren cómo se aman. Es decir, las obras de misericordia no están dadas para yo hacerlas para decir, ya ayudé, ahora soy más santo. Ya ayudé, ahora estoy creciendo. No hay que verlo de esa manera, sino que tiene que proceder
del corazón. Las obras de misericordia espirituales podríamos dividirlas en dos categorías. Unas son en las que yo puedo ayudar de manera preventiva y otras son las que yo puedo ayudar después de ocurridos los hechos. La primera obra de misericordia espiritual es enseñar al que no sabe. Eso es una obra de misericordia. ¿Y por qué? Porque nosotros somos ignorantes en alguna cosa. Hay algo que yo no sé que otra persona sí lo sabe. Entonces, enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Pero no la puedo reducir a simplemente transmitir algo. Porque uno enseguida piensa en los maestros. Pero uno no solamente enseña a través de un conocimiento que comparte. Por ejemplo, uno puede enseñar a alguien a perdonar. Y eso hace parte de esta obra de misericordia. Porque yo puedo enseñar a alguien a acercarse a Dios. Y allí yo estoy cumpliendo con una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe como obra de misericordia implica un acompañamiento. No es decirle a la persona, ya yo te expliqué, ya para adelante tú ves cómo haces. No, porque el que enseña con misericordia se preocupa de cómo va el proceso de la otra persona. No solamente se refiere a enseñar en lo espiritual, hasta en lo material se puede enseñar. Pero tiene que moverme la misericordia para que el otro aprenda. Él es el que me tiene que preocupar a mí. Por ejemplo, si en la casa alguien le dice al otro, te voy a enseñar a hacer tajada para que no me fregues más la vida, eso no es una obra de misericordia. Eso es lo que estás enseñando para quitártelo de encima. Eso no procede de la caridad ni procede de la misericordia. Y a veces nosotros enseñamos algo para quitarnos de encima y que ya no nos pregunten más. Y a veces uno le desespera, estando en el trabajo, que te llama alguien, mira acá, ¿por dónde es que yo entro para hacer tal cosa? Ah, otra vez tú con la preguntadera. Oiga, si uno se da cuenta, la vida te da muchos momentos para ejercitar esta obra de misericordia. Pero no nos damos cuenta. A veces usted no sabe y llama a un celular y ya no es de la persona esa y ya lo han llamado 500 antes que usted y usted paga los platos rotos. Otra vez y ya yo he dicho, allí, mire cuántos detalles en la vida diaria uno puede aplicar, enseñar al que no sabe. Pero nosotros nos olvidamos y no le vemos valor a esto. Jesucristo es modelo de esta obra de misericordia. Y de cada obra de misericordia le voy a mostrar cómo Jesús es modelo, cómo la palabra nos invita y un santo de la iglesia que se caracterizó por vivir esta obra. El Evangelio dice, Mateo 4:23, Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas. Jesús era una persona que todo el tiempo estaba enseñando. Él nos puso ejemplo de enseñar. Y en la misma palabra de Dios vamos a mirar cómo se cumple esta obra de misericordia. En Hechos de los Apóstoles nos cuentan que estaba Felipe y había un carruaje en el que iba un pagano. Y estaba leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, y el pagano no entendía. Escuche lo que dice la palabra de Dios acá, en Hechos 8:30. Felipe se acercó y al oír que el pagano leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo?
Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Felipe tomó la iniciativa. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? No, yo no entiendo. ¿Cómo si nadie me explica? Cumplir esta obra de misericordia no es decirle a fulanito: yo te explico, pero tienes que venir tal día porque ese es el momento. Si tú vienes bien y si no, una. Eso no brota de la misericordia. Y así como yo le doy de comer al hambriento y a veces sacando del pan mío, así también hay que hacer con el tiempo para enseñar al que no sabe. Pero nosotros todavía no comprendemos que esta parte espiritual es un ejercicio de la misericordia. Creemos que enseñar algo es simplemente salir del paso. Y en el ejercicio de esta misericordia yo también aprendo a que alguien me puede enseñar a mí algo que yo no sepa. Hay un santo que a mí me impactó cuando yo leí su historia hace tiempo. Yo creo que no es de los más conocidos. Es San Felipe de Neri. San Felipe de Neri era italiano. Pero hay algo en lo que es muy famoso a nivel mundial, y es que es el santo de la alegría. El santo de la alegría. Siempre estaba alegre. San Felipe de Neri, cuentan los libros sobre su vida, que le pidió un día a Dios poderlo amar con un corazón más grande, y él al morir, cuando le quitaron el hábito, encontraron que su caja torácica se había ensanchado y el tamaño del corazón de él era de más grande que cualquier otra persona en el mundo. San Felipe Neri, cuando él deja su ciudad y él se va a Roma, llega a una casa y en esa casa le dan posada. Y lo que le dan es una cama, una mesa, un pan al día, un vaso de agua al día y unas aceitunas. Y el que le da la posada le dice: yo te voy a dar posada si tú le empiezas a dar clase a mis hijos. Y cuenta la historia que los dos hijos de este hombre, que no eran para nada buenos estudiantes, se volvieron brillantes y se portaban como ángeles. O sea que si uno tiene problemas en la casa con el hijo en los estudios, ahí tiene un santo al que pedir la intercesión. San Felipe Neri. Después el Señor se lo lleva y él empieza a enseñarle a los pobres de Roma durante 40 años. San Felipe Neri vivió en la época de Martín Lutero, donde estaba la plaga del protestantismo regándose en mucha gente, y él dedicó 40 años de su vida sin recibir un peso por enseñarle catecismo a los pobres. Porque en ellos nadie pensaba. Eso sí es vivir en la misericordia, enseñar al que no sabe. Vamos con el segundo, la segunda obra de misericordia, de estas que son previas: dar consejo al que lo necesita. Y nosotros tenemos que tener claridad que para yo ejercitar esta obra de misericordia, debo clamar primero al Espíritu Santo el don de consejo. Porque muchas veces nosotros damos consejos según mi realidad y no según la realidad de quien realmente está pasando por eso. Y cada realidad de vida es diferente a la otra. Muchas veces nosotros no damos un consejo porque de pronto no nos están preguntando y nos van a decir que ¿para qué me meto? El don de consejo tiene que ir hasta allá. Es ver quién está necesitando un consejo y preocuparme por dárselo en el momento adecuado. Pero aquí hay algo muy curioso, y es que no siempre que tú das un consejo te lo reciben de buena gana. A Jesús le pasó. Cuando el joven rico se le acercó a Jesús, le fue a pedir un consejo a Jesús. Y le dijo: Señor, dime qué hago para
alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Eso era pedir un consejo. Y Jesús le respondió, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? ¿Le hizo caso al consejo de Jesús? No le hizo caso al consejo de Jesús. Pero Jesús es modelo de consejo. Él aconsejó, ya si el otro no. Pero ¿qué pasa con el don de consejo? No, hombre, ¿yo para qué le digo si yo sé que no me va a parar bola? Eso no es ejercer la misericordia de Dios. La misericordia en el don de consejo, en la obra de misericordia de dar un consejo, me tiene que llevar a saber que lo está necesitando. Que tal vez es el momento en el que Dios va a tocar el corazón. Que tal vez él nunca para bola, pero esta vez va a hacer caso porque Dios va a obrar en él. Pero nosotros no somos dados a eso. Tobit, cuando le daba consejos a su hijo, le dio este consejo. Pide consejo a las personas sensatas y no desprecies un buen consejo. La doble vía. Y dice, pide consejo a las personas sensatas. Y uno muchas veces le pide consejo al que no es el más indicado para darle un consejo a uno. Porque entonces es el que te va a decir, tú eres bobo, ven, yo te llevo para otro lado y vas a ver. Y la gente tiene el palito para buscar el consejo al que no sirve. El que le va a dar el consejo dañino que lo va a apartar del Señor. Y dice aquí, le dice a su hijo, pide consejo a las personas sensatas. Uno a veces a quién le pide consejo. De pronto uno en este caminar no, pero allá afuera hay mucha gente que le va a pedir un consejo a otro que no sirve, porque el que tiene la sabiduría para dárselo no tiene tiempo para él. A veces también pasa. San Pablo dice, Romanos 15:14, por mi parte, hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones, colmados del don de la ciencia y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Lo recomienda San Pablo. Y yo para esta obra de misericordia quise traer un santo que yo pregunté, ¿quién será? Porque uno mira a San Juan Bosco, y San Juan Bosco fue un hombre que se desvivió por los jóvenes para aconsejarlo. Pero yo me decía, ¿quién habrá sido el director espiritual de San Juan Bosco? O sea, ¿quién lo condujo a él por ese camino? Yo nunca me había preguntado quién había sido el director espiritual de San Juan Bosco. ¿Quién sabe aquí quién fue el director espiritual de San Juan Bosco? No, en él se inspiró para crear la orden de los salesianos. Pero ¿quién fue su director espiritual? ¿Quién lo cogió de chiquito? San José Cafaso se llamaba. San José Cafaso fue el director espiritual que cogió de niño. Y fue quien en el momento en que San Juan Bosco, no teniendo para pagarse los estudios en el seminario, San José Cafaso le dio la beca y le pagó los estudios a él. Este hombre es el que forma a San Juan Bosco. Y dice aquí de San José Cafaso, dice, un don que San José Cafaso recibió en grado eminente fue el de la prudencia. A su puerta golpeaban desde altos eclesiásticos hasta gente menuda del pueblo en busca de un consejo para resolver situaciones delicadas, y él siempre tenía una palabra precisa, el consejo apropiado, la solución definitiva. Ya uno entiende de dónde San Juan Bosco sacó y aprendió ese carisma y ese don de aconsejar a los jóvenes. Él fue formado de esa manera por este hombre. Y tal vez nosotros no discernimos que un consejo bien dado puede volver a otro un San Juan Bosco, y no sabemos eso. No sabemos hasta dónde llega la semilla de Dios a través de tus palabras. Y nosotros podemos ser este San José Cafaso en la vida de alguien y volverlo un San Juan Bosco. Fíjense lo importante que es dar un consejo en el momento adecuado y con las palabras adecuadas. Pero esto va asociado al don de consejo que lo da el Espíritu Santo.
La tercera obra de misericordia que va asociada a estas que son previas es consolar al triste. Consolar al triste no es decirle, te lo dije, está bueno, te lo dije. Eso no es consolar al triste. Y esta obra de misericordia, ¿por qué el Señor la remarca? Porque todos pasamos por el dolor. Todos estamos llamados a dar consuelo. ¿Y de dónde brota el consuelo al que está triste? Es saber que yo también puedo pasar por lo mismo. A veces no necesariamente yo tengo que haber vivido lo que la persona vivió, sino entender que si yo pasara por eso y me sintiera así, ¿qué es lo que yo quisiera encontrar en los demás? Consolar al triste no es reemplazarle el vacío por otra distracción. No es decirle, ay, te sientes mal, vamos a meternos a la fría para que se te quite. Eso no es un consuelo. No, eso no es un consuelo. No es llenar el vacío con una distracción, es simplemente presentarle al que puede llenar el vacío. El consuelo al triste no le va a cambiar la realidad ni le va a devolver lo que ha pasado, pero lo lleva a mirar al que puede realmente dar consuelo. Y a mí me impacta mucho ahora traer a Jesús como modelo de consuelo cuando Jesús se encuentra con las hermanas de Lázaro, cuando ellas están llorando la muerte de Lázaro. Y lo que dice aquí de Jesús, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice Jesús, esto está en Juan capítulo 11, verso 32. Jesús, al verla llorar, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Jesús lloró, se conmovió del dolor de Marta. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús para consolarla? No te he dicho que si crees, verás la gloria. El consuelo de Jesús, ¿a quién dirigió a Marta la mirada? A Dios. El consuelo real, cuando es una obra de misericordia, tiene que hacer llevar a la persona a mirar a Dios. Y Dios decía siempre, consuelen a mi pueblo. Y San Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3, dice una cita que nos ayuda a entender esto del consuelo. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones. Dios nos reconforta en las tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Fíjense lo profundo de estas palabras. El Dios que nos consuela nos da la fuerza para ir a consolar con ese mismo consuelo a los demás. Entonces uno tiene que preguntarse si el consuelo que recibe del Señor, ese consuelo tan grande, igual de grande es el consuelo que le damos al que está triste. A mí un santo que me impactó mucho cuando vi esta obra de misericordia fue San Pedro Claver. Si uno mira a San Pedro Claver, ¿a quién consolaba San Pedro Claver? A los negros esclavos. Y cuenta en la biografía que cuando los negros esclavos veían a San Pedro Claver llegar a bañarlos, alimentarlos y atenderlos, no podían creer que existiera alguien que los pudiera tratar bien. Porque en medio de tanto maltrato, él llegaba a consolarlos. Él era ese bálsamo en medio de tanto dolor para esos negros africanos que llegaban a ser maltratados. Y él se ponía a esperar los barcos que llegaran. Y se metía al barco a curarle las llagas a los negros.
La imagen más cercana que uno tiene de eso es la Madre Teresa de Calcuta. Ahora llévelo a una situación siglos atrás, con mayores enemigos, porque los capataces no gustaban de San Pedro Claver, porque sentía que los iba a hacer débiles con tanto consuelo, y a él no le importó. A ese tipo de consuelo estamos llamados nosotros. Pasando a las obras de misericordia de este estilo previas, vamos a cuando ya las cosas están hechas. La primera que nos da el Señor es corregir al que se equivoca. Esta es una de las obras de misericordia más difíciles que hay de cumplir, siendo obra de misericordia. Porque para corregir, muchos corregimos y formas hay de corregir. Pero para que el corregir sea una obra de misericordia, requiere mucho más de parte nuestra. Y ese corregir tiene que estar asociado a la corrección fraterna que nos habla el Evangelio, la corrección fraterna. Porque el corregir lleva dos cosas. Una, no es dejar peor a la persona, no es dejarla peor con la corrección, porque a veces se nos va la mano y por corregir lo dejamos peor de como estaba. Y la otra es dejarlo en su pecado, porque yo mejor no me meto. Porque son dos cosas de las que Dios nos va a pedir cuentas. Yo no puedo ver a alguien en una relación adúltera y no decirle nada por respeto, porque yo tengo que ayudarlo a que él corrija esa situación de pecado. ¿Dónde está el truco? La forma en que se lo voy a decir. Porque estamos llamados a corregir al que se equivoca, al que está metiendo la pata, al que se está desviando y al que se está perdiendo su alma. Y nosotros acá venimos, alabamos a Dios, todo chévere, pero estamos viendo al otro que va por el mal camino y no le decimos nada. Y eso no es algo que esté mal hacerlo. Jesús, en Mateo 18, versículo 15, dice, el mismo Jesús te dice a ti y a mí, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Es decir, esto es orden de Dios. Si tu hermano, Mateo 18, 15, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Es decir, no es que porque yo lo voy a corregir, o lo corrijo, no. Yo le exhorto y le hago ver el error, pero tampoco lo puedo coger por el cuello y obligarlo, porque él también tiene que tomar la decisión. Pero es mostrarle el error en el que él está. Y hay una cita en Hebreos fuerte que a veces no gusta. Dice aquí, está en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque al Señor al que ama lo corrige y azota a todos los que acoge. Sufran para corrección de ustedes, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Es decir, decimos que Dios es padre, pero no queremos que actúe como padre y que no nos corrija. Igual sucede para corregir al otro. Y dentro de los santos de la corrección, hay un santo que es el más indicado para hablar de la corrección, San Francisco de Sales. Si San Felipe Neri es el santo de la alegría, San Francisco de Sales es el santo de la dulzura. Yo aún no he podido entender cómo ese man pasó de tener tronco de genio a ser el padre de la dulzura, pero el man pasó a ser el padre de la dulzura. Y tenía un genio voladísimo. Dios obró en la vida de él y pasó de ser un hombre colérico a ser un hombre que las demás se preguntaban cómo hacía él para corregir con dulzura. Dice acá en una biografía que escribe un obispo, dice, la dulzura de San Francisco de Sales, por ser virtud cristiana, siempre va acompañada de firmeza, porque ser dulce no es ser débil, dulce en la firmeza. La mayoría de las veces esa firmeza va envuelta en suavidad y escapa a las miradas superficiales, pero cuando el deber lo exige, aparece. Este decía un día a otro santo, refiriéndose a San Francisco, hace lo que quiere y de una manera tan suave, pero a la vez tan firme que nadie se le resiste.
Caen 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha. Todo cede a su persuasión. Logra el objetivo que se propone con dulzura y tenacidad. Es decir, para corregir hay que pedirle a San Francisco de Sales que nos dé la dulzura para corregir. Porque él no era débil, él era dulce, pero firme. Uno tiene que corregir al que se equivoca. Se molestó, pero yo le hice ver. Y esa palabra que yo lancé en su conciencia va a empezar a llevarlo a decir, tenían razón cuando me exhortaban a cambiar. Eso tenemos que hacerlo. La quinta obra de misericordia que va asociada con esta es perdonar las ofensas. Todos decimos en el Padre Nuestro, perdona las ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y siempre hay que recalcar lo mismo, perdonar no es justificar lo que nos han hecho. Perdonar es liberarme para que no me siga haciendo daño. Y Jesucristo también, hace unos días que el Evangelio fue perdonar 70 veces. 7, decía que Dios iba a castigar a quien no hiciera lo mismo de perdonar a sus hermanos. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando San Pablo dice, perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente. O San Esteban, que lo están apedreando, dice, Señor, no les tengas en cuenta su pecado. ¿Sabe cómo se ejerce este don, esta obra de misericordia? Santa Rita de Casia, que para muchos es la santa de los imposibles, porque en novena Santa Rita el Señor logra cosas que de pronto con otros santos no logra. Santa Rita de Casia la obligaron a casarse con un tipo que ella no quería, y el tipo era borrachón, y lloró, y dice que el tipo se le convirtió, y ella perdonó de corazón a su esposo. Y cuando el tipo estaba por el buen camino, los amigos lo sonsacaron otra vez, y una noche se armó una pelea y le mataron al esposo. Tanto esperaba para que ese hombre se convirtiera, y se lo mataron. Después que ella había perdonado a su marido. Y los hijos quedaron tan llenos de venganza que querían matar a los agresores. Y esta madre hace algo que yo nunca había visto una madre que hiciera. Y esta madre le oró a Dios para que sus hijos se murieran mientras fueran santos, antes de que fueran a cometer una locura y se perdieran. Le oró a Dios para que se llevara a sus hijos mientras aún estaban en santidad. Y Dios la escuchó. Y en la agonía de esos hijos, dice aquí el texto, que los dos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de la enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre. Esta es una mujer ejemplo de lo que es el perdón verdadero. Llega al extremo de perdonar a quien te ha dejado sola. Y esa mujer se quedó sola. Y como si fuera una moñona, se le fue el esposo y se le fueron los 2 hijos. Por culpa de un asesino. La sexta obra de misericordia, que yo creo que es la más difícil. Sufrir con paciencia los defectos del otro. Esa es difícil. Hasta cuando uno va manejando y tiene a alguien lento adelante. Y lo digo porque a mí me pasa. Sufrir con paciencia, y a todos nos pasa. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Uno mira a Jesucristo en la cruz, en el momento del Calvario, y aquí dice, los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura, y acercándose le decían, salve, rey de los judíos, y lo cacheteaban. Y en otro texto dice, ese era Juan 19:2, y Marcos 15:19 dice, y lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando la rodilla le rendían homenaje. Y Jesús no respondió ninguna de esas ofensas, sufrió con paciencia los defectos del otro. Esto es lo más difícil cuando estamos en comunidad, sufrir con paciencia los defectos del otro. ¿Sabe qué santa me gusta aquí? La del Sagrado Corazón. ¿Quién es ella? Santa Margarita María de Alacoque. Porque esta mujer, al ser escogida por Dios para esas revelaciones,
Dice acá que la humillaron, la humillaban todo el tiempo. La envidia de las otras que no aceptaban que a ella Dios la hubiera escogido, la humillaban. Y dice que siempre respondía con caridad y dulzura. Soportaba pacientemente todo lo que hacían contra ella. La superiora la cogía y le daba y le daba y le daba. Sufrir con paciencia el defecto de otro en la casa, en el trabajo, donde sea, es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque lo ejercita uno en la santidad, y llegará el momento en que el otro se dé cuenta de que nada sirve el daño que hace. O sea, es de doble vía esa obra de misericordia. ¿Cuántas llevamos? Enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, consolar al triste, perdonar al que nos ofende, corregir al que se equivoca, y la sexta, sufrir con paciencia los defectos. La última, que marca las 6 anteriores y es un modo de vida, es orar por vivos y por muertos. Estamos llamados a orar por los vivos y por los muertos. A veces oramos más por los vivos que por los muertos. Porque como yo siempre digo, la gente cree que el que se murió está en el cielo y el man está ya esperando oración y nadie ora por él porque ya creen que está salvado. Y el pobrecito allá esperando que alguien se acuerde de él. Y en cada misa que hacen, él intenta meterse para ver si coge un poquito de gracia ahí en esa misa. Porque nadie ora por él. Eso es una obra de misericordia. Uno a veces cree que orar no sirve. Hace más el que da. Pero orar es una obra de misericordia. Y ya termino con esto. San José de Cupertino, uno de los santos más impactantes de la iglesia, que levitaba y todo, flotaba, volaba. Dice él que cuando él se ordenó sacerdote, él se sentía tan inútil que no servía para nada, que él dijo que lo único que yo podía hacer era ofrecer oraciones por los pecadores. Allí. Y después este hombre, Dios le regaló una cantidad de dones, exorcismo, conocía los pecados antes de que se los confesaran, tremendo. Pero él era mal predicador, entonces se sentía apenado porque él no sabía predicar como otros sacerdotes. Y él decía, lo único que yo sé hacer es orar por los demás. Allí ejercita uno la misericordia de Dios en la oración. San José de Cupertino. Mire, lo que yo quería esta noche era como que nosotros despertáramos un poquito y nos diéramos cuenta que no podemos convertirnos en una ONG que simplemente llevó un mercado pero no predicó a Jesucristo. Porque a veces cogemos eso, llevamos algo, entregan la paca, tiran todo, pero el mensaje de salvación para esa alma no está. Y el día que venga un ateo con un mercado más grande que el tuyo, lo recibe igual. ¿Y su alma dónde queda? ¿Y su parte espiritual dónde queda? Entonces no es solo la parte corporal, también tenemos que ser misericordiosos en lo espiritual. A veces yo no puedo ir a darle consejo a alguien porque no estoy con él, pero yo desde donde yo esté, yo puedo orar por esa persona. Es la obra de misericordia más fácil del mundo. Orar por los vivos y por los muertos. Es más difícil perdonar, es más difícil sufrir el defecto ajeno, pero orar es la obra de misericordia más fácil que tenemos. Entonces, el llamado esta noche es a que en este tiempo de Cuaresma empecemos a ver en estos días que nos quedan cuántas obras de misericordia espirituales puedo yo empezar a hacer. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del Evangelio, la iglesia viva y tradición.